Llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Bien, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos a sábado 24 de julio. Celebramos a San Charbel Macluf, presbítero, que es memoria libre. Y vamos a escuchar este evangelio que es de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le respondieron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues ayer terminamos de escuchar la explicación de la parábola del sembrador que Jesús nos relató primero. Ahora escuchamos esta otra parábola que es la parábola del trigo y la cizaña, o conocida nada más como la parábola de la cizaña. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica viene en el índice temático bajo la palabra parábola, viene un subtítulo que dice varias parábolas, y ahí vienen varios números de acuerdo a la parábola que se está buscando específicamente para darnos alguna luz, y vienen dos números y están muy interesantes. El primero es el número 681 y es parte del resumen que al final de cada artículo menciona el catecismo, y tiene que ver con aquella parte del credo donde decimos que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, o sea, Jesús. O sea, está hablándonos aquí del día del juicio en este número 681, puesto que esta parábola tiene que ver con el día del juicio. Se está hablando la parábola del día del juicio, y podemos verlo tanto pensar como el día del juicio final, cuando Cristo vuelva por segunda y definitiva vez, rodeado de su gloria, y los muertos vuelvan a la vida para ser juzgados, como también el día de nuestro juicio particular, ¿no?, de cada uno de nosotros cuando muramos.
Dice dice el número 681. El día del juicio, al final del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Ok, esa es una de las enseñanzas que nos da esta parábola, que el trigo y la cizaña crecen y crecerán juntos hasta el final de la historia. Dios no lo arranca de tajo en una primera manifestación, sino que tiene paciencia. Dios tiene paciencia porque cuando los servidores se dan cuenta de que entre el trigo bueno que había sembrado su amo, su señor, crecía la cizaña, y van y le dicen: Señor, es que tú no sembraste cizaña, y él les contesta que pues debió haber sido un enemigo suyo. Ellos le proponen pues lo arrancamos, y Jesús dice que el dueño les responde: no, dejen que crezcan juntos hasta la hora de la cosecha. Dejen que crezcan juntos hasta la hora de la cosecha. La hora de la cosecha significa el juicio. Está hablando del juicio. Así que, primera cosa, el juicio final es una realidad a la que nosotros nos debemos preparar. No solamente el juicio de la venida escatológica de Cristo, o sea, la última, la definitiva, sino a nuestra muerte, al momento de nuestra muerte. Tenemos que prepararnos. A veces creemos que somos muy buenos y ya, porque como luego decimos en confesión, es que yo no fumo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, ya con eso creemos que somos muy buenos. Y no, viene la otra enseñanza del otro número que nos propone el catecismo, que está muy muy interesante, y aquí nos va a ayudar a tener más humildad. El número 827 ahora, el número 827 tiene que ver con esa parte del credo en la que hablamos de la iglesia. Cuando decimos creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, tiene que ver con eso de que creemos que la iglesia es santa, y de eso dentro de esa explicación del catecismo entra este número, el 827, que dice: mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. O sea, la iglesia es santa puesto que su fundador, quien es cabeza de ella, es santo, que es Jesucristo. Él es inmaculado, Él no tiene ningún pecado, ni el más mínimo. Igual la Santísima Virgen María, ella no tiene ningún pecado. Pero la iglesia en general, todos nosotros los demás, estamos necesitados de constante purificación, conversión y renovación, dice el catecismo. Continúa diciendo: todos los miembros de la iglesia, incluso los ministros, deben reconocerse pecadores. Esto es muy sano y muy bueno, y qué bueno escucharlo. Todos los miembros de la iglesia, incluso los ministros, o sea, todos nosotros, clérigos, diáconos, presbíteros, obispos, el Papa, debemos
reconocernos pecadores. Todos los santos, de hecho, se reconocían pecadores. Ellos se sabían pecadores. O sea, nunca bajaron la guardia, sino hasta su muerte. Ya ahí ya se acabó el combate. En la muerte se acabó el combate, pero mientras estamos vivos, somos susceptibles a todo tipo de tentaciones y con ello al pecado, y con el pecado perder la amistad de Dios, o sea, alejarnos nosotros de Dios. Continúa diciendo, todos los miembros, perdón, eso ya lo dije, en todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Esto es bueno saberlo. La parábola que nos dice Jesús, no hay que interpretarla con que unos somos buenos y otros son los malos. No hay que interpretarla así. No es que unos seamos buenos y otros son los malos, porque entonces caemos en la gran soberbia. Esa es una gran mentira del diablo, que creernos buenos, o por el contrario, creernos totalmente malos. Dice el Papa Francisco que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces aquí dice, en todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. O sea, la forma de interpretar esta parábola es que en todos nosotros, en todas las personas, se encuentra mezclado el pecado y la santidad de Dios y la bondad de Dios. Entonces, más bien lo que hay que hacer durante la vida es potenciar en nosotros todo lo bueno que ha venido de Dios y erradicar, disminuir, arrancar todos los días de nosotros la cizaña del pecado, descubrirla examinándonos. Para eso es muy bueno todas las noches antes de dormir hacer el examen de conciencia, pidiéndole a Dios su espíritu para repasar durante el día dónde lo vi y en qué lo serví y en qué lo amé, y dónde no lo vi, dónde no lo serví y dónde no lo amé, para darle gracias por aquello bueno que con su ayuda pude hacer y para pedirle perdón por mi falta de caridad con Dios y con el prójimo. Así que bueno, pues termina poniéndonos un texto del Papa Pablo VI, San Pablo VI, que hablando del credo del pueblo de Dios nos deja esta cita. Esa pues ya se las dejo de tarea, ustedes búsquenla, número 827. Que Dios pues nos ayude por su misericordia a vernos con humildad, a descubrir en nosotros tanto la cizaña del pecado que en distintas rincones de nuestra vida y dimensiones de nuestro ser todavía está ahí presente y no se ha rendido a Cristo, como también ver la semilla del Evangelio que Jesús ha sembrado en nosotros y que va dando fruto. Que Dios pues nos ayude a vernos con humildad, potenciar lo bueno que hay en nosotros y erradicar lo malo que haya en nosotros. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.